pero yo pienso que la predicación empieza cuando se termina del púlpito, ¿no? Cuando nosotros entendemos el mensaje que nos manda el Señor y la aplicación para nuestras vidas, ¿no? Cuando lo hacemos nuestro, porque la responsabilidad de la predicación, por supuesto, es del que predica, ¿no? Del que comparte la palabra, pero luego es de todos, porque el Señor nos habla a todos, nos habla al corazón, no le habla solamente a uno, ¿no? Entonces, la palabra de hoy es sencilla, es una historia sencilla. Sabéis que estamos estudiando a un personaje, ¿no? Yo le llamo a la aventura y desventuras de Eliseo. Eliseo es nuestro personaje, ¿no? A mí me está fascinando este hermano, este profeta, este creyente. La verdad, me está fascinando con su carácter y con su forma de servir al Señor. Yo he titulado el tema de hoy, que luego, conforme vayamos leyendo el pasaje, vayamos entrando más en detalle, pues nos daremos cuenta de por qué, ¿no? El título quizás podía ser: no limites el poder de Dios con tu poca fe. No limites el poder de Dios con tu poca fe. Y quizás hayamos vivido, a mí me ha pasado, ¿no?, alguna situación en la que pensabas que no había salida, ¿no? Que estaba en un problema en la que no se veía la solución. Oye, por muchas vueltas que le dé, yo no veo la solución a esto, no hay forma, ¿no? Y quizá el Señor haya contestado ese problema, ¿no? Haya dado una solución, pero quizás no es lo que esperábamos. La solución que le da el Señor no es la que esperábamos, ni tampoco quizás la más lógica, ¿no? La situación más lógica no es esta, ¿no? Pero no olvidemos el título, ¿no? No limites al Señor con tu poca fe, ni limites su poder, y la respuesta del Señor siempre es la mejor. Como he dicho, el personaje de Eliseo, en lo que llevamos estudiado hasta ahora, creo que son 5 predicaciones de este personaje, o 6, esta es la 6ª, creo. A mí me impacta mucho el carácter de este hombre, ¿no? Y me enseña. Es una persona cercana, siempre era cercano, ¿no?, para todos. Y yo no sé si vosotros alguna vez habéis trabajado o habéis conocido con alguien que no sea cercano, ¿no?, con una persona difícil de llegar a él, ¿no? Algún compañero de trabajo, algún familiar, algún hermano, alguien, ¿no? Y es muy complicado la relación. Sin embargo, este personaje, en lo que hemos aprendido de él, era una persona cercana, que podía llegar a él, ¿no? Era también un ejemplo de humildad y de servicio. Para mí era un ejemplo de humildad y de servicio, ¿no? A pesar de ser un gran profeta de Dios, era humilde y servicial. Otra cosa que aprendía de él era que tenía muy buena disposición para acudir a las necesidades de los demás. Muchas veces compartimos, ¿no?, en la iglesia, de hermanos o familia o alguien que tiene alguna necesidad, ¿no? Y quizás oramos por eso, pero se nos puede olvidar, ¿no? Pero yo aprendía de Eliseo que era una persona que tenía una gran disposición para acudir, para, después de oír la necesidad, como él acudía a poder intentar solventar, ¿no?, ayudar de alguna manera, ¿no? Otra faceta de su carácter que a mí me gustaba y que también me enseñaba, ¿no?, de alguna manera, es que en ningún momento compitió ni se esforzó por destacar por encima de los demás. Humilde, sencillo, servicial. Y otra cosa, quizás por último, había que destacar muchísimas cosas de Eliseo, ¿no?, pero supo reconocer sus limitaciones. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si supiéramos reconocer nuestras limitaciones, ¿no? Los dones que tenemos los ponemos al servicio del Señor, pero sabemos cuáles son nuestras limitaciones. Con el Espíritu Santo, el Señor nos provee y nos capacita, ¿no? Pero este personaje sabía reconocer sus limitaciones. Hasta ahora, haciendo un pequeño resumen, muy pequeño y muy rápido, este personaje solo había vivido
Desde el momento en que fue llamado por Elías, quemó su arado, mató a los bueyes y dijo: mi vida la entrego al Señor, para servicio del Señor. Desde ese momento solo había vivido actuaciones espectaculares. O sea, no había sido una cosa sencilla, ¿no? Todo lo que había vivido era: paró las aguas del Jordán 2 veces y pasó por lo seco. Vio como su amigo, como su mentor, su discipulador, el que lo llevó de la mano a servir al Señor, se fue al cielo en un torbellino de fuego sin pasar por la muerte. Iba con él, de la mano, no de la mano, hablando por el camino cuando ocurrió eso, ¿no? Y luego el último día, si os acordáis, estuvimos viendo cómo 3 reyes importantes de la historia, el rey de Judá, el rey de Israel y el rey de Edom, fueron en busca de él. No dijeron los reyes: que venga Eliseo, venga, buscadme a Eliseo. No. Fueron a donde Eliseo estaba en busca de él, ¿no? Y esto me recuerda, si vivimos manifestaciones espectaculares, quizás se nos puede subir la vanagloria humana, ¿no?, en nuestro corazón, y creernos algo importante, ¿no? Ya es que han venido 3 reyes a visitarme a mí en mi casa, a pedirme consejo a mí, a ver qué hago, qué hacían en el campo de batalla, ¿no? Vamos a leer 2 de Corintios, que no es el tema de hoy, pero vamos a leer lo que le pasó a Pablo, al gran apóstol Pablo. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Vamos a leerlo porque tuvo una actitud diferente a la que tenía. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios 12, 1 al 8. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Tuvo que rogarle al Señor el apóstol Pablo para que esa experiencia espectacular que el Señor le concedió no le subiera el orgullo desmedidamente, ¿no? Y el Señor le mandó un aguijón en la carne. Sin embargo, yo veía la actitud de este personaje, cómo después de haber visto esas manifestaciones espectaculares del poder de Dios, seguía en su humildad. Y ahora en la historia de hoy, vamos a estar atentos porque es una historia sencilla, me recuerda mucho a las parábolas del Señor, cómo el Señor Jesús enseñaba, ¿no? De esa forma tan sencilla, tan fácil de entender, pues así era Eliseo, ¿no? La historia que ahora viene es una historia que vamos a leer en el 2 libro de los Reyes. ¿La puedes poner, Joana? 2 libro de los Reyes, capítulo 4, los versículos del 1 al 7. Esto ocurre después de que los 3 reyes fueron en busca de él y el Señor le diera la victoria de una forma espectacular, ¿no?, sobre los moabitas. Y ahora vamos a leer el pasaje, pero vemos a nuestro personaje, a Eliseo, atendiendo las necesidades de una familia de creyentes que están en dificultades. Vamos a leerlo. 2 de Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Bueno, sabéis que los hijos de los profetas eran los estudiantes de la escuela de teología de aquel tiempo.
estudiantes de la Biblia, estudiantes de la palabra de Dios, ¿no? Pues dice que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Si hacemos un paréntesis, en aquel tiempo, si moría el cabeza de familia, digamos, y dejaba una deuda grande, pues podía venir el acreedor, y si no tenían propiedades ni nada para pagar la deuda, se llevaba a su hijo por un tiempo estipulado para que trabajaran para él para pagar esa deuda, ¿no? Entonces, en esa situación estaba esta familia, ¿no? Tu siervo, que era temeroso de Jehová, ha muerto, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Como diciendo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Dime o declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tu hijo y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y su hijo, y a ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tu hijo vivid de lo que quede. Hasta ahí la palabra del Señor, ¿no? Un milagro espectacular. La familia de ese alumno de escuela de teología, que quizá Eliseo, por lo que dice, tú conoces a tu siervo que era temeroso de Dios, quizá Eliseo era el maestro de ese alumno, ¿no? O Elías quizás, ¿no? Yo pensaba al leer la historia, ¿cómo es posible que una persona, que un creyente, que es conocedor de la palabra del Señor, que es estudioso de la palabra de Dios, pueda llegar a esa situación? Pueda llegar a la situación de llevar una vida llena de deudas. Es posible. El versículo 1 del capítulo 4 dice: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Era un hombre íntegro en el Señor. Unos dicen que había sido por algunos negocios mal hechos, algunas inversiones erróneas. Otros comentaristas dicen que era su deuda era porque había ayudado a 100 profetas de Jehová a llevarle comida, pero sea como sea, no lo sabemos, la palabra de Dios no lo dice exactamente. Lo que sí sabemos es que había dejado a su familia en una situación de deuda, y la mujer había quedado con 2 hijos. No es como ahora, porque entonces la mujer necesitaba de sus 2 hijos para su mantenimiento. Si el acreedor se lleva a los 2 hijos, queda a lo que le den, ¿no? Entonces era una situación difícil. Y yo, como primer punto del tema, me preguntaba, ¿no? ¿Qué herencia dejamos? ¿Qué herencia? Una pregunta para que nos hagamos cada uno personal, ¿no? ¿Qué herencia dejamos? A nuestros hijos, a las personas, a todo, ¿no? ¿Qué herencia es la que estamos dejando? En este caso vimos que era una herencia de deuda económica, ¿no? Sabemos que somos responsables tanto espiritual como económicamente para proveer para nuestra casa, somos responsables, ¿no? Y el tema del dinero, el tema de la mayordomía, es muy importante para Dios. Luego haré un matiz sobre eso, ¿no? Sobre la importancia que da el Señor a las riquezas y a las posesiones, ¿no? Pero es que hay muchos pasajes que hablan del dinero. Fijaos que 16 de las 38 parábolas del Señor hablan del dinero. Y en el Nuevo Testamento hay más textos del dinero que del cielo y del infierno.
es increíble, ¿no? Hay unos 500 versículos que hablan de la fe y más de 2.350 que hablan de las posesiones, de la riqueza y de la mayordomía. Por tanto, ese tema es un tema que tenemos que prestarle atención. No puede pasar desapercibido porque la palabra del Señor hace hincapié en eso, ¿no? Aclarar que la importancia que da la palabra del Señor es más a la actitud del hombre hacia el dinero, no es del dinero en sí, es de la actitud que tiene nuestro corazón, la inclinación que tiene nuestro corazón hacia el dinero, ¿no? La importancia que le damos nosotros al dinero en la escala de valores. Hemos visto muchas situaciones, yo en mi negocio y en la vida, ¿no?, donde he visto manejar el dinero tanto de una forma derrochadora como de una forma totalmente al otro extremo, ¿no? ¿Se inclina nuestro corazón más hacia el dinero que hacia Dios? ¿Cómo administramos lo que nos da el Señor? Vamos a ver algunos principios que ya lo sabemos, que son principios básicos referentes al tema de la mayordomía, ¿no? ¿Qué dice el Señor del dinero? Hay varios versículos de cada tema que los voy a nombrar solamente, si queréis luego en casa pues los leéis, ¿no? Hablan de eso. Pero el primer principio básico es que Dios es el dueño de todo. Nosotros usamos muchas veces decimos, mi dinero, mi tiempo, mi casa, mi coche. La verdad no, pero nos lo ha prestado el Señor para que lo administremos. El dinero nos lo da el Señor y nos da unas pautas en su palabra para que sepamos cómo administrarlo, cómo ser mayordomo. Luego tendremos que darle cuenta a Él, ¿no?, qué hemos hecho con el tiempo, con los dones, con el dinero. Dios es el dueño de todo. Los versículos que hablan de eso son muchísimos. Voy a decir 4. Salmo 24:1, Ageo 2:8, primer libro de las Crónicas 29:11, Colosenses 1:16-17. Otro principio que quería compartir es que Dios quiere que le sirvamos a Él y no a la riqueza. Parece una cosa obvia, ¿no? Pues claro, nosotros, pero a veces, sin darnos cuenta, Satanás nos lleva a una situación en la que quizá llega un momento en que nos damos cuenta, oye, estamos sirviendo más a lo que el Señor nos da que a Él, que a nuestro Dios, ¿no? Lucas 16, los versículos del 10 al 14, dice que no podemos servir a los señores a la vez, porque amamos a uno y menospreciamos al otro, ¿no? Si amamos más al dinero que a Dios, estamos menospreciando a Dios, que es el que nos lo da y que nos hace administradores y mayordomos de lo suyo, porque le pertenece, ¿no? Juan 6:27 dice, trabajad. A veces ponemos el trabajo como excusa, ¿no?, para no darle al Señor lo que es de Dios y para no servirle. Trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, ¿no? Es más importante. Trabajad, por supuesto, pero mi prioridad es servir al Señor, ¿no? Estamos, otro principio en cuanto a la mayordomía, estamos bajo la protección de Dios y promete proveer nuestras necesidades. A veces nos agobiamos, nos estresamos, pensando que, olvidando quizás las promesas del Señor, ¿no? El Señor dice que Él no nos dejará, que Él nos proveerá. Mateo 7:11 dice que vosotros siendo malos dais cosas buenas a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial os dará cosas buenas a los que le pidan? Proverbios 11:28, versículo precioso, que habla también de la protección y la provisión de Dios para nosotros. Dice, el que confía en la riqueza caerá. Que parecen cosas obvias, cosas normales, pero que a veces nuestro corazón nos lleva a confiar en la riqueza más que en Dios. Y en este caso dice Salomón en Proverbios, el que confía en las riquezas caerá, pero los justos prosperarán como las hojas en primavera. Qué bonito. Los justos prosperarán
verán como la hoja en primavera. Otro principio de la mayordomía es que el Señor desde el principio nos nombró mayordomos suyos. Somos mayordomos del Señor, ¿no? Incluso desde antes, desde el principio, en Génesis 2:15, dice el Señor, antes de que creara a la mujer, Génesis 2:15, puso al hombre en el Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. No era el propietario, pero sí para que lo cuidara y lo cultivara, ¿no? Y es que nosotros decidimos si somos buenos o malos mayordomos que aprenden a contentarse con lo que el Señor nos da. A veces el afán por la riqueza nos hace llevar la escala de valores cambiada, ¿no? La manera en que yo administro el dinero es una muestra de mi compromiso con el Señor, porque entiendo lo que el Señor me pide cuando realmente me comprometo con mi Señor, ¿no? ¿Administro bien el dinero o me administra el dinero a mí? Son preguntas que yo me hacía, ¿no? Y que las quiero compartir, ¿no? La pregunta era, del primer punto, ¿qué herencia estamos dejando? ¿Qué herencia dejamos? ¿Herencia espiritual? ¿Herencia material? Estamos involucrando a los que están con nosotros, a los que nos rodean, que no somos dueños de nada, que somos administradores. En Proverbios 17:6 escribe Salomón, corona de los ancianos son los nietos. Que verdad, ¿no? Corona de los ancianos son los nietos. Y la honra de los hijos, sus padres. Voy a repetirlo. Corona de los ancianos son los nietos. Y la honra de los hijos, sus padres. Claro, estaba escribiendo Salomón. Y el padre de Salomón sabemos quién fue, ¿no? Era un hombre conforme al corazón de Dios. No un hombre perfecto. No un hombre que no pecara. Que sí pecó. Pero el Señor fue el que dijo, este es un hombre conforme a mi corazón. David, ¿no? David animaba a su hijo constantemente, como parte de la herencia que iba a dejar, sirve al Señor con corazón perfecto, sirve al Señor con ánimo. Os invito a que leáis en vuestra casa el primer libro de las Crónicas, capítulo 28 y capítulo 29, entero. Es cuando el rey David está cediendo el trono a su hijo Salomón, está leyendo el discurso de despedida delante de todo el pueblo, insistió al pueblo y a su hijo en que sirviera al Señor por encima de todo, en que la magnificencia, la gloria, la honra, la riqueza y el poder provienen de Dios, y Él es el que nos da el disfrute de las cosas. Es precioso, no tiene desperdicio los versículos 28 y 29 de Primera de Crónicas. Están llenos de consejos sabios de David a su hijo Salomón y para cada uno de nosotros, ¿no? Consejos en cuanto a la administración del dinero, en cuanto al servicio al Señor, en cuanto a la vida. Muchísimos consejos, ¿no? El segundo punto del tema de hoy, quizá más espiritual, ¿no? El primer punto es más económico, más material, y este segundo punto yo lo he titulado El Señor nos usa tal y como somos. ¿Cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado si no miramos a otro y queremos ser como otros, ¿no? El Señor quiere usarnos tal y como somos. Por eso a uno le ha hecho brazo, a otro pie, a otro mano, a otro rodilla, cada uno somos miembros del cuerpo, ¿no? Y fijaos qué detalle hay en el versículo 2 del pasaje, ¿no? No es lo que te falta o lo que necesitas lo que Dios usa, sino lo que tienes. Porque en el versículo 2 le dijo a la mujer Eliseo, ¿en qué te puedo ayudar? Dime lo que tienes en tu casa. Y ella dijo, no hay nada en mi casa. Si han venido a llevarse mis 2 hijos porque no tengo como que pagar la deuda que ha dejado mi marido. Solo tengo una vasija de aceite. Y está casi vacía. Pero la mujer en el versículo 5, el pasaje que estamos viendo, fijaos en el versículo 5, fue a su casa, se encerró, cerró la puerta, confió en la palabra de Dios, confió en lo que le dijo Eliseo. Y fue y lo hizo. Y
Y hay muchas aplicaciones en esta actitud, ¿no? Hay muchas aplicaciones que podemos aplicarlas para nosotros mismos. Dios usa lo que tienes. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. El Señor no te va a pedir un don que tú no tienes, ¿no? O que no hayas recibido. Dios va a usar lo que tienes. Y es verdad, hermanos, que hay veces que quizás insistamos en hacer algo a lo que el Señor no nos ha llamado. Puede ser. O quizás al contrario, ¿no? Quizás puede que no nos veamos válidos para hacer algo a lo que el Señor sí nos ha llamado. Pero nunca te va a pedir que uses algo de lo que no tienes, ¿no? Esta viuda lo tenía claro. Ella sí lo tenía claro, ¿no? Ahí sí aprendemos. Decía, yo solo tengo esto. Y lo que tengo te doy. Señor, yo solo sabes cómo soy, ¿no? Tú conoces, Señor, mis limitaciones. Tú conoces hasta dónde yo llego. Pero lo que tengo sí te lo doy. No me lo guardo para mí. Ahí está la vasija. Está medio vacía, pero bueno, si es que no hay otra cosa. Pues eso fue precisamente, si lees la historia, lo que usó el Señor. ¿Qué usó el Señor? Lo que tenía, la vasija vacía, ¿no? A mí me enseñaba, ¿no? Y como aplicación, pon a disposición del Señor lo que tienes. Él no te va a pedir más de lo que tienes, pero sí quiere que lo que tienes lo pongas a disposición de Él. Si Él te da una habilidad, una facultad, algo, ponlo al servicio del Señor. No te lo guardes. Porque si tienes disposición para el Señor lo va a bendecir. Si seguimos la historia, cómo bendijo a esta familia, ¿no? ¿Cuántas oportunidades, hermanos, hemos dejado pasar de servir al Señor, de ser útiles para otros, cuando no hemos puesto lo mucho o lo poco que tenemos para el servicio del Señor? ¿Cuánto hemos impedido que los demás se beneficien del don que el Señor nos ha dado porque lo hemos guardado? Vamos a aprender de la viuda, de la historia, y decir, solo en mi casa tengo una vasija. No dejemos pasar las oportunidades para ser útiles en la obra del Señor. Tenía como complemento Efesios 4, 11 y 12. Luego, si queréis, en casa lo vais mirando los versículos para no alargarnos mucho, ¿vale? La segunda aplicación que yo veía del segundo punto es: el Señor solo llenará vasijas que estén vacías. El Señor solo va a llenar vasijas que estén vacías. Lo que faltaba no era el aceite. El Señor dijo que buscara aceite. Busca vasijas. Lo que faltaban eran vasijas vacías. Busca vasijas para que yo las llene, ¿no? ¿Sabéis de qué es símbolo el aceite en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios? Del Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y la vasija de barro, frágiles, deformadas, como el Señor ha querido hacernos, somos nosotros, criaturas de Dios, personas. Vasija vacía, dijo, busca, pídela a los vecinos, que no te dé vergüenza. Tú tienes una sola medio vacía, pídela a los vecinos vasija vacía, para que la bendición de Dios la llene y la rebose. Cuanto más vasija vacía haya, las va a llenar el Señor. Cuando ya no haya vasija vacía, se para el aceite, se para la bendición. Qué aplicación más bonita del Señor, ¿eh? Vasijas vacías que estén libres de nuestro yo. Vasijas vacías que estén libres de cualquier distracción del mundo. Si la vasija de barro nuestra está llena de nosotros, de nuestro trabajo, de nuestras cosas, de las cosas de las distracciones del mundo, de la riqueza, no las puede llenar el Señor con ese aceite bendito de su Espíritu Santo, porque no hay disposición, no cabe el Señor. En el trono está sentado otra cosa, está llena la vasija de otra cosa. Tiene que ser una vasija vacía para que pueda ser llena de la bendición del Señor. Pues, siguiendo la historia, me imagino la cara de asombro
y la cara de agradecimiento de esa mujer y de sus 2 hijos encerrada en una habitación con todas las vasijas que pudieron apañar de los vecinos, de la gente que fueron a pedirle vasijas vacías, que dirían los vecinos, pero bueno, ¿para qué querrá esta vasija vacía? Si no tiene un duro, hablando en nuestro idioma, ¿no? Si solamente tiene deuda, ¿qué va a llenar en la vasija? Cuando vieron llenarse las vasijas, la madre y los hijos, ¿cómo se pondrían de asombro, no? ¿Qué dirían, no? Y yo observaba en el pasaje que no hay límite de aceite. La bendición del Señor no tiene límite. La obra de salvación no tiene límite. Las vasijas vacías serán llenas del Señor cuando haya disposición. Y mientras hubo, salía aceite y llenaba y ponía aparte vasija, cántaro, lleno de aceite. Después de llenarse la última, dijo, trae más, y dijo el hijo, ya ni más. En ese momento fue cuando se paró el aceite, no antes. La tercera aplicación del segundo punto que yo he visto, hay muchísimas, ¿no?, en este pasaje, es que esta mujer invirtió lo que tenía para llenar la vasija. Ella fue enriquecida y bendecida dando lo que tenía. No buscó otra cosa. Yo para mi Señor, no, yo voy a dar lo que tengo. ¿En qué soy útil yo en mi iglesia? Pues ya está. ¿En qué soy útil? Porque el Señor quiere que sea útil ahí, porque el Señor me ha dado ese don. No lo dejes guardado. Porque el Señor te va a mandar la bendición en esa labor, no en otra. Cuando invertimos lo que tenemos para la obra de Dios, vemos la generosidad de Dios en nuestras vidas. Es verdad, ¿no? Y la vemos también en la de otros. Nos gozamos también cuando somos útiles dentro del cuerpo de Cristo y vemos que también edificamos con nuestros dones a nuestros hermanos. Y eso es gratificante para nosotros, ¿no? Esto nos anima a ofrecer la vasija vacía a nuestro alrededor para que sean llenadas. La labor de evangelización. ¿Cuántas vasijas vacías hay en nuestro alrededor? Algunas están llenas de su ego, de su yo, y no quieren saber nada del Señor. Pero otras están vacías, o casi vacías, y están buscando al Señor. Y alrededor nuestro, en nuestros trabajos, nuestros vecinos, nuestras familias, gente conocida, hay vasijas vacías. Y como le dijo la viuda, la mujer de la historia, a su hijo, ve y busca las vasijas vacías y las llena, ¿no? Como dice Lucas, capítulo 14, versículo 23, ve por los caminos y por los vallados, invítalos a entrar para que se llene mi casa. El Señor había hecho una fiesta de salvación, ¿no? Como mi pueblo no ha querido, tú ve por los caminos, tú invita a la gente, háblale del Señor, háblale de la salvación. El que quiera que venga a la invitación y el que no venga, pero tú ve por los caminos y ve por los vallados, ve por otros sitios donde el Señor te ponga. En tu trabajo, tu familia, no te avergüences del Señor, porque seguramente encontrarás una vasija vacía o casi vacía, porque nosotros éramos vasijas vacías y alguien nos habló en su día. Gloria a Dios por esa persona valiente que nos habló y nos dio a conocer al Señor. No fue porque nos habló alguien, otro fue por un folleto y otro, pero ve por los caminos, ve por los collados. Hermanos, hay suficiente aceite, hay suficiente bendición del Espíritu Santo para arreglar los problemas del pasado, como en esta historia. Se arreglaron los problemas del pasado. Ya podía pagar la deuda. La deuda que su marido había dejado la podía pagar. La obra de Dios, hermanos, paga nuestra deuda del pasado, nuestro pecado. La obra de Dios, la bendición de Dios, el aceite es del Espíritu Santo. Y arregla también el problema, en la historia también arregló el problema del presente y del futuro. Paga lo que debe, arregla el problema del pasado y ahora vende lo que tienes y con lo que te den vas a tener para vivir toda tu vida tú y tu hijo sin trabajar. La bendición del Señor arregla, soluciona
el problema del pecado y soluciona el problema de la muerte, porque nos da salvación y vida eterna en Cristo. Y hermanos, como conclusión, ya para terminar, hagamos como Eliseo, ¿no? No desaprovechen la oportunidad, hermano. Eliseo venía de tratar con reyes y se encontró con ese problema y dijo, oye, eso, voy a mandar yo a Giezi, que es mi criado, para que lo averigüe. No. ¿En qué te puedo yo ayudar? ¿Qué puedo yo hacer por ti? ¿No? Pues no desaprovechemos la oportunidad de buscar esa vasija vacía y ofrecer la oportunidad de que sean llenadas de la bendición del aceite divino del Señor. Decidámonos a poner nuestras vasijas casi vacías para que sean llenadas también de la generosidad del Señor. Y a su vez busquemos para que conozcan al Señor. Así que el Señor bendiga su palabra. El próximo día continuaremos con otra historia también fascinante de nuestro querido hermano y amigo Eliseo. Que el Señor bendiga su palabra.